Había hombres tan ricos que creían haber comprado el derecho de humillar a cualquiera. Y luego estaba Adrián Volkov. Los periódicos lo llamaban el emperador del acero. Los canales financieros analizaban cada una de sus decisiones como si fueran profecías. Sus empleados lo describían con una sola palabra: implacable. Pero aquella noche en el restaurante más exclusivo de Madrid, una simple camarera estaba a punto de demostrar que ni todo el dinero del mundo podía comprar el respeto que él nunca había aprendido a ofrecer. Lo que comenzó como una cena de negocios terminó convirtiéndose en una lección que cambiaría la vida de todos los presentes. Nadie imaginó que la mujer con un sencillo delantal ocultaba una historia capaz de derrumbar el orgullo del hombre más poderoso de la sala. Las lámparas de cristal iluminaban el elegante comedor mientras un cuarteto de cuerda interpretaba una melodía suave. Los empresarios más influyentes de Europa ocupaban las mesas principales, acompañados por políticos, celebridades y diplomáticos. El restaurante era famoso por una sola regla no escrita: allí jamás ocurrían escándalos. Hasta que llegó Adrián Volkov. Entró sin mirar a nadie. Su traje italiano parecía confeccionado para un rey y el silencio que provocaba era casi automático. Dos guardaespaldas permanecieron cerca de la entrada mientras él avanzaba con paso firme hacia la mesa reservada para su reunión. Los clientes comenzaron a observarlo discretamente. No era admiración. Era miedo. El director del restaurante apareció inmediatamente. Señor Volkov, es un honor recibirlo nuevamente. Adrián ni siquiera respondió al saludo. Espero que hoy el servicio sea mejor que la última vez. El director sonrió con incomodidad. Hemos preparado a nuestro mejor equipo. Más les vale. A pocos metros, Clara terminaba de colocar unas copas sobre una mesa. Llevaba apenas 6 meses trabajando allí. Era una mujer de 30 años, de mirada tranquila y una serenidad poco común. Nunca levantaba la voz, nunca discutía con los clientes y parecía encontrar elegancia incluso en los momentos más difíciles. Su compañera Lucía se acercó rápidamente. «¿Te ha tocado la mesa de Volkov?» Clara levantó una ceja. «¿Quién es?» Lucía abrió mucho los ojos. «¿No sabes quién es?» Da gracias por no conocerlo. Hace llorar a los camareros por diversión. Clara sonrió ligeramente. Solo es un cliente. No. Es una tormenta con traje. Mientras tanto, Adrián comenzaba su reunión con 3 inversionistas extranjeros. Quiero cerrar el acuerdo esta noche. Uno de ellos respondió con cautela. Aún debemos revisar algunos detalles. Adrián golpeó suavemente la mesa con los dedos. Los detalles los revisan los pobres. Los ricos toman decisiones. Los empresarios intercambiaron miradas incómodas. En ese momento apareció Clara con una bandeja. Buenas noches. ¿Les puedo ofrecer algo para comenzar? Adrián ni siquiera levantó la vista. Agua. Clara esperó unos segundos. ¿Con gas o sin gas? Él suspiró exageradamente. ¿De verdad necesito explicar hasta eso? La sala comenzó a quedarse en silencio. Clara mantuvo la calma. Solo quiero servirle exactamente lo que desea. Adrián levantó lentamente la cabeza. Por primera vez la observó. No encontró miedo. Eso le molestó. Con gas. Perfecto. Ella dio media vuelta. Uno de los empresarios comentó en voz baja. Tiene mucha paciencia. Adrián sonrió con desprecio. Las personas que sirven mesas aprenden rápido cuál es su lugar. Clara escuchó aquellas palabras mientras caminaba hacia la cocina. No reaccionó. Pero uno de los cocineros sí. ¿Otra vez ese hombre? Ella simplemente respondió. No permitas que alguien te robe la tranquilidad. Es demasiado cara.
Regresó pocos minutos después con las bebidas. Mientras servía el agua, uno de los inversionistas hizo un movimiento inesperado y el codo golpeó ligeramente la copa. Unas gotas salpicaron la manga del traje de Adrián. El silencio fue absoluto. El multimillonario observó la diminuta mancha como si hubiera ocurrido una tragedia. Después miró directamente a Clara. «Eso es lo mejor que puedes hacer». El empresario responsable intentó intervenir. «Ha sido culpa mía». Adrián levantó la mano para callarlo. «No te he preguntado». Después volvió a mirar a Clara. «¿Sabes cuánto cuesta este traje?» Ella respondió con absoluta tranquilidad. «Probablemente mucho más de lo que gano en un año». Él sonrió con arrogancia. «Entonces entenderás por qué personas como tú deben aprender a hacer bien su trabajo». Algunos clientes desviaron la mirada. Nadie quería involucrarse. Clara tomó una servilleta limpia y la colocó sobre la mesa. «Lamento el incidente». Adrián soltó una risa burlona. «Las disculpas no eliminan la incompetencia». Lucía, desde la barra, estaba a punto de intervenir, pero el director le hizo una señal para que permaneciera inmóvil. Nadie enfrentaba jamás a Adrián Volkov. Nadie. Clara permaneció en silencio unos segundos. Después dijo con una serenidad que descolocó incluso a los músicos del restaurante. «Tienes razón». Adrián sonrió victorioso. Pero ella continuó. «Las disculpas no eliminan la incompetencia. Tampoco el dinero». La expresión de Adrián cambió apenas un instante. Los empresarios dejaron lentamente los cubiertos. El restaurante entero quedó inmóvil. Clara habló sin elevar la voz. «Una persona demuestra quién es por cómo trata a quienes no pueden ofrecerle nada a cambio». Nadie respiraba. El director sintió que el corazón iba a salírsele del pecho. Los guardaespaldas comenzaron a acercarse. Adrián observó fijamente a la camarera. Era la primera vez en años que alguien se atrevía a responderle delante de decenas de testigos. «¿Estás intentando darme una lección?» Clara negó suavemente. «No. Las lecciones solo sirven cuando alguien desea aprender». Una copa cayó accidentalmente en otra mesa. El sonido del cristal pareció romper el hechizo. Uno de los empresarios extranjeros ocultó una sonrisa. Otro bajó la cabeza para disimular. Adrián notó aquel pequeño detalle. Y eso hirió su orgullo mucho más que las palabras de Clara. Se puso lentamente de pie. Su presencia imponía respeto. «¿O miedo? ¿Sabes quién soy?» Clara lo miró directamente a los ojos. «Sí». Él arqueó una ceja. «Entonces deberías medir mejor tus palabras». Ella respondió con la misma calma. «Conozco su nombre. Pero todavía no conozco al hombre que hay detrás de él». Aquella frase atravesó el comedor como un relámpago silencioso. Durante un segundo, incluso Adrián pareció quedarse sin respuesta. Era una sensación desconocida. No era rabia. Era algo mucho más incómodo. Porque por primera vez en muchísimo tiempo, alguien no estaba impresionado por su fortuna, su poder ni su fama. Solo estaba observando al ser humano que había debajo de todo aquello. Y ese hombre empezaba a sentirse peligrosamente expuesto. Adrián sostuvo la mirada de Clara durante varios segundos. En aquel restaurante nadie había visto jamás que alguien soportara sus ojos sin bajar la cabeza. Era como si la mujer no estuviera mirando al multimillonario más temido del continente, sino simplemente a otra persona más. Él sonrió con una frialdad calculada. ¿Sabes cuál es el problema de la gente como tú? Clara permaneció inmóvil. No. Pero imagino que me lo dirá. Confunden educación con igualdad. Un murmullo recorrió discretamente el salón.
Adrián dio un paso hacia ella. Que puedas hablarme no significa que estemos al mismo nivel. Clara inclinó ligeramente la cabeza. Nunca dije que lo estuviéramos. Aquella respuesta desconcertó a todos. El multimillonario esperaba una discusión, una defensa apasionada o incluso una disculpa. En cambio, encontraba una serenidad imposible de romper. Entonces entiendes tu lugar. Ella sonrió apenas. Mi lugar lo determina mi conciencia, no su cuenta bancaria. Uno de los empresarios dejó escapar una pequeña risa antes de cubrirse la boca con la servilleta. Adrián giró lentamente la cabeza hacia él. La risa desapareció al instante. Parece que esto les resulta entretenido. Nadie respondió. El director del restaurante decidió intervenir antes de que la situación escapara completamente de control. Señor Volkov, le ruego que acepte nuestras disculpas. Si lo desea, otra camarera continuará con el servicio. Clara estuvo a punto de dar un paso atrás. Pero Adrián levantó una mano. No. Todos quedaron inmóviles. Ella continuará. Su voz sonó tranquila, aunque quienes lo conocían sabían que aquella calma era la antesala de algo peligroso. Quiero comprobar cuánto dura esa seguridad. Clara simplemente tomó la carta de vinos. ¿Desean elegir el vino antes de ordenar la comida? Uno de los inversionistas respondió con rapidez, intentando aliviar la tensión. Sí, un Burdeos del 98. Clara asintió. Excelente elección. Cuando regresó con la botella, realizó el servicio con una precisión impecable. Cada movimiento era elegante, medido, casi artístico. El sommelier observaba desde lejos. Susurró al director. Tiene técnica profesional. Lo sé. ¿Dónde aprendió? El director negó lentamente. Nunca quiso decirlo. Mientras Clara servía el vino, Adrián la observaba con atención. No encontraba errores. Ni uno solo. Eso aumentaba su irritación. Cuando terminó de llenar las copas, ella retiró la botella con delicadeza. ¿Algo más? Adrián tomó un sorbo. Después dejó la copa sobre la mesa. Sí. Ella esperó. Cuéntame por qué una mujer tan segura de sí misma termina sirviendo mesas. Varios clientes fingieron no escuchar. Era una pregunta cruel. Clara respondió sin perder la compostura. Porque el trabajo digno nunca avergüenza a nadie. Eso no responde mi pregunta. Quizá porque no era una pregunta. Solo era un intento de humillarme. Los labios de Adrián se tensaron. ¿Y si lo fuera? Entonces habría fracasado. Aquellas palabras hicieron que uno de los músicos dejara de mover el arco durante un instante. Era evidente que el equilibrio del salón estaba cambiando. Por primera vez, el hombre más poderoso del lugar no controlaba la conversación. Mientras tanto, en una mesa cercana, una anciana observaba toda la escena. Vestía con enorme elegancia, aunque sin ostentación. A su lado había un hombre mayor que parecía su asistente. Señora Elena. Ella levantó discretamente una mano. No digas nada. Sus ojos permanecían fijos en Clara. Como si la conociera. En la cocina, Lucía caminaba nerviosa de un lado a otro. ¿La va a despedir? Uno de los cocineros negó. No. ¿Cómo lo sabes? Porque cuando alguien poderoso encuentra a una persona que no puede controlar, nunca se marcha tan rápido. En el salón, los platos comenzaron a llegar. Clara sirvió primero a los invitados. Después a Adrián. Él observó el plato durante unos segundos. Tomó el cuchillo. Probó un pequeño bocado. El chef, escondido tras la puerta de la cocina, esperaba conteniendo la respiración.
Finalmente Adrián habló. Está frío. El chef abrió los ojos con incredulidad. Era imposible. Había salido de la cocina hacía menos de 30 segundos. Clara también lo sabía. Miró el plato. Después miró a Adrián. ¿Desea que lo cambie? Por supuesto. Ella tomó el plato sin discutir. En cuanto cruzó la puerta de la cocina, el chef acercó la mano al alimento. Seguía caliente. Está mintiendo. Lucía apretó los puños. Solo quiere hacerla sufrir. El chef respiró profundamente. Preparen otro. Pero este está perfecto. Lo sé. Entonces no importa. Clara escuchaba en silencio. Después dijo algo inesperado. No preparen otro. Todos la miraron. Ella tomó un termómetro digital utilizado para controlar la temperatura de los alimentos. Lo colocó cuidadosamente sobre el plato. 81 grados. Sonrió ligeramente. Ahora sí. Regresó al comedor. Colocó el plato frente a Adrián. Aquí tiene. Él sonrió con superioridad. Espero que esta vez. Clara colocó discretamente el termómetro sobre la mesa. La pantalla seguía marcando la temperatura registrada. 81 grados. El silencio fue inmediato. Ella continuó con absoluta calma. Entiendo que el plato pueda no ser de su agrado. El gusto es subjetivo. Pero no estaba frío. Los tres empresarios miraron el termómetro. Después miraron a Adrián. Por primera vez en muchos años, alguien había desmontado una de sus humillaciones sin levantar la voz. El multimillonario sintió como las miradas comenzaban a pesar sobre él. No estaba acostumbrado. Siempre era él quien dejaba en evidencia a los demás. Nunca al revés. Tomó lentamente el tenedor. Probó el plato. Era excelente. Lo sabía. Pero admitirlo significaría perder autoridad. Entonces dejó los cubiertos sobre la mesa. La presentación es mediocre. Clara sonrió apenas. Eso sí puede ser una opinión. Algunos clientes no pudieron contener una sonrisa. Incluso uno de los inversionistas bajó la cabeza para ocultar una carcajada. Adrián los vio. Y comprendió que el verdadero problema ya no era aquella camarera. Era que por primera vez las personas dejaban de temerle. En ese mismo instante uno de sus guardaespaldas recibió una llamada urgente por el auricular. Su expresión cambió de inmediato. Caminó hasta Adrián, se inclinó y le susurró unas palabras al oído. La reacción del multimillonario fue casi imperceptible, pero Clara alcanzó a notar cómo sus dedos se tensaban alrededor de la servilleta. Algo inesperado acababa de ocurrir. Algo que ni el hombre más poderoso del restaurante había visto venir. Adrián permaneció inmóvil durante unos segundos. Quienes lo conocían sabían interpretar aquellos silencios. No eran momentos de duda, sino de cálculo. Sin embargo, esta vez había algo distinto en su expresión. El guardaespaldas esperaba una respuesta mientras los demás fingían concentrarse en la cena. ¿Estás completamente seguro?, preguntó Adrián en voz baja. Sí, señor. Acaban de confirmarlo. El multimillonario respiró lentamente antes de asentir. Nadie debe saberlo todavía. El hombre regresó discretamente a su posición. Los inversionistas intercambiaron miradas. Uno de ellos rompió el silencio. ¿Ha ocurrido algo importante? Adrián volvió a colocarse la máscara de seguridad que siempre llevaba. Asuntos de la empresa. Pero Clara había notado un detalle que nadie más pareció advertir. Cuando el guardaespaldas se acercó, Adrián había dejado de tamborilear los dedos sobre la mesa.
Era un gesto insignificante para cualquiera, excepto para alguien acostumbrado a observar personas durante horas mientras trabajaba. Los nervios siempre encontraban pequeñas grietas por donde escapar. Ella continuó sirviendo el siguiente plato como si nada hubiera sucedido. Mientras tanto, en una mesa situada junto a los ventanales, la elegante anciana seguía observándolo todo. Señora Elena, susurró nuevamente su acompañante, ¿de verdad cree que es ella? La mujer no respondió de inmediato. Sus ojos permanecían fijos en Clara. Cada vez estoy más convencida. Han pasado muchos años. Hay cosas que nunca cambian. La forma de caminar, la manera de escuchar antes de responder, eso no se aprende en un restaurante. El hombre guardó silencio. Era evidente que aquella camarera despertaba recuerdos que parecían enterrados desde hacía décadas. En la cocina, el ambiente seguía cargado de tensión. Lucía se acercó a Clara en cuanto cruzó la puerta. ¿Qué estás haciendo? Trabajar. No. Lo estás enfrentando. Clara negó con suavidad. No estoy luchando contra él. Entonces, ¿por qué parece tan furioso? Ella tomó otra bandeja. Porque algunas personas confunden el respeto con la obediencia. Uno de los cocineros sonrió sin levantar la vista de los fogones. Mi abuelo decía exactamente lo mismo. Antes de salir nuevamente al comedor, Clara respiró profundamente. No lo hacía por miedo. Lo hacía para recordar algo que repetía cada mañana frente al espejo. Nunca permitas que la amargura de otros decida quién eres. Cuando volvió al salón, encontró a Adrián observándola. Esta vez no había desprecio en su mirada. Había curiosidad. Una curiosidad incómoda. ¿Cómo te llamas? Preguntó de repente. Los empresarios levantaron la cabeza. Era la primera pregunta personal que le hacía. Clara. ¿Solo Clara? Clara Martín. Adrián repitió el apellido mentalmente. No le decía nada. Sin embargo, la anciana del rincón dejó escapar un leve suspiro al escucharlo. Su acompañante giró inmediatamente hacia ella. ¿Lo ha reconocido? Todavía no. ¿Estás segura? La mujer asintió lentamente. Pero estamos muy cerca. En la mesa principal, Adrián continuó. ¿Siempre has trabajado en restaurantes? Clara respondió mientras acomodaba los cubiertos. No. ¿Qué hacías antes? Ella sonrió con discreción. Muchas cosas. Eso no responde. Hay preguntas cuya respuesta no cambia el presente. Aquella frase volvió a dejarlo sin réplica inmediata. Uno de los inversionistas comenzó a observar la conversación con un interés que ya nada tenía que ver con los negocios. Era evidente que allí estaba ocurriendo algo mucho más profundo que una simple discusión entre un cliente y una camarera. De repente, un niño de unos 7 años apareció corriendo desde el otro extremo del restaurante. Llevaba un pequeño coche de juguete en la mano. Su madre salió detrás de él. Mateo. Espera. El niño no alcanzó a detenerse. Tropezó con una silla y cayó justo frente a la mesa de Adrián. El coche salió disparado y golpeó uno de los zapatos italianos del multimillonario. Toda la sala contuvo la respiración. La madre llegó completamente avergonzada. Lo siento muchísimo, perdón, ha sido un accidente. El niño levantó la vista. Sus enormes ojos estaban llenos de miedo. Conocía esa expresión de los adultos cuando algo iba mal. Adrián observó la pequeña marca de polvo sobre el cuero brillante de su zapato. Después miró al niño. Nadie dijo una palabra. Lucía cerró los ojos desde la barra. El director del restaurante ya imaginaba el escándalo. Pero antes de que Adrián pudiera hablar, Clara dio un paso al frente. Se agachó junto al niño.
¿Te has hecho daño? Mateo negó con la cabeza. Ella le limpió cuidadosamente la rodilla. Entonces todo está bien. El pequeño miró nervioso hacia Adrián. Lo siento, señor. Adrián sostuvo la mirada del niño. Durante un instante pareció transportarse a otro lugar. A otro tiempo. A una imagen que nadie más podía ver. Su expresión cambió apenas un segundo. Solo un segundo. Después volvió a endurecerse. Los niños deberían aprender modales. Clara respondió con serenidad. También aprenden observando a los adultos. La madre tomó rápidamente a su hijo de la mano. Perdón otra vez. Intentó marcharse. Pero el niño se soltó de ella. Se acercó nuevamente a Adrián. Metió la mano en el bolsillo y sacó un pequeño pañuelo de papel doblado. Con toda la inocencia del mundo comenzó a limpiar el zapato del multimillonario. Ya está, y de ahora quedó limpio. Nadie respiraba. El niño sonrió satisfecho. Mi abuelo dice que cuando uno ensucia algo, debe intentar arreglarlo. Adrián permanecía inmóvil, observando aquel diminuto gesto. Un recuerdo volvió a golpear su memoria con una fuerza inesperada. Un niño. Otro pañuelo. Otra voz. El dinero compra zapatos nuevos, hijo. Pero nunca una buena educación. Era la voz de su madre. La misma mujer que había muerto cuando él apenas comenzaba a construir su imperio. Por primera vez en toda la noche el rostro del multimillonario perdió completamente la dureza. Solo duró un instante. Pero Clara lo vio. La anciana del rincón también. Y sonrió casi imperceptiblemente. Porque acababa de confirmar algo que llevaba años sospechando. Detrás del hombre que humillaba a todo el mundo seguía escondido aquel niño que alguna vez había conocido la bondad, y alguien en aquella sala parecía conocer exactamente el camino para llegar hasta él. Sin embargo, antes de que cualquiera pudiera decir una palabra más, las enormes puertas del restaurante se abrieron de golpe y un hombre elegantemente vestido, con el rostro visiblemente alterado, entró buscando a Adrián con una urgencia que hizo que todos comprendieran que la verdadera tormenta apenas estaba comenzando. Lo primero que hizo aquel hombre fue detenerse frente a Adrián, ignorando por completo el lujo del restaurante y las decenas de miradas clavadas sobre él. Señor, ya no podemos ocultarlo. El silencio volvió a adueñarse del lugar. Adrián frunció el ceño. Te dije que hablaríamos después. Ya es demasiado tarde. Todos los medios lo saben. Los inversionistas comenzaron a revisar sus teléfonos casi al mismo tiempo. Las pantallas se iluminaron una tras otra y los rostros cambiaron de expresión. El Imperio Volkov acababa de sufrir el golpe financiero más duro de su historia. Una investigación internacional revelaba años de decisiones tomadas por antiguos directivos antes de que Adrián asumiera el control absoluto de la compañía. Las acciones caían a una velocidad histórica y los titulares anunciaban el posible derrumbe del hombre considerado invencible. Por primera vez en décadas, nadie observaba al multimillonario con miedo. Ahora lo miraban con incertidumbre. Algunos incluso comenzaron a levantarse discretamente de la mesa, como si la fortuna pudiera contagiarse al igual que la desgracia. Los mismos empresarios que unos minutos antes buscaban estrechar su mano empezaban a alejarse sin despedirse. Clara contempló aquella escena con serenidad. No sintió satisfacción. Sintió compasión. Porque comprendía una verdad que pocos aprendían en la vida: el dinero atrae multitudes, pero solo el carácter conserva a las personas cuando todo desaparece. Adrián permanecía sentado, inmóvil. Acababa de descubrir que el silencio del fracaso era mucho más ruidoso que los aplausos del éxito. Entonces ocurrió algo inesperado. Uno de los camareros retiró discretamente la copa de vino de la mesa para evitar que alguien la derramara en medio del caos. Otro acomodó una silla que había quedado atravesada.
El chef salió de la cocina. El director también. Ninguno hablaba. Simplemente seguían trabajando. Como si quisieran recordarle que el mundo no se detenía porque un multimillonario hubiera perdido parte de su fortuna. Clara tomó una taza de café recién preparado y caminó lentamente hasta la mesa. La dejó frente a Adrián. Él levantó la vista. No lo pedí. Ella respondió con una tranquilidad que ya nadie encontraba sorprendente. Lo sé. Entonces, ¿por qué lo trajiste? Porque esta noche necesita una bebida caliente, no un aplauso. Aquellas palabras atravesaron el orgullo de Adrián con una fuerza mucho mayor que cualquier insulto. Miró la taza durante varios segundos. Después preguntó casi en un susurro. ¿Por qué no te estás burlando de mí? Clara sonrió con tristeza. Porque alguien ya lo hizo conmigo hace muchos años, y prometí que nunca trataría a otra persona de esa manera. El restaurante entero parecía escuchar cada palabra. Incluso los músicos habían dejado de tocar. Adrián respiró profundamente. Toda mi vida pensé que el respeto se conseguía siendo el más fuerte. No. ¿Entonces cómo? Clara sostuvo su mirada. Haciendo que los demás se sientan más fuertes cuando están contigo. Aquella frase rompió algo dentro de él. Recordó a su madre sirviendo comida en una pequeña cafetería de barrio cuando él apenas tenía 10 años. Recordó cómo saludaba por su nombre a cada cliente, incluso a quienes apenas podían pagar un café. Recordó que ella repetía una frase cada noche antes de cerrar el local. Un negocio nunca se construye con dinero. Se construye con personas. Él había olvidado aquellas palabras el mismo día que comenzó a perseguir el poder. Las lágrimas aparecieron lentamente en sus ojos. No eran lágrimas por el dinero perdido. Eran lágrimas por el hombre en el que se había convertido. Se puso de pie. Todo el restaurante permaneció en absoluto silencio. Miró a Clara. Luego observó a cada uno de los empleados. Al chef. Al director. A Lucía. A los cocineros que asomaban desde la cocina. Y por primera vez en su vida, hizo algo que nadie imaginó presenciar. Inclinó ligeramente la cabeza. Perdón. Nadie habló. Él continuó. He pasado demasiados años creyendo que el éxito me daba derecho a humillar a quienes hacían posible mi comodidad. Confundí riqueza con grandeza y poder con valor. Su voz comenzó a quebrarse. Hoy una camarera me recordó algo que mi propia madre intentó enseñarme cuando era un niño. El restaurante entero permanecía inmóvil. La anciana que observaba desde el rincón dejó escapar una lágrima silenciosa. Se levantó lentamente y caminó hasta la mesa. Cuando Adrián la vio, abrió los ojos con sorpresa. ¿Señora Elena? Ella sonrió. Hace 30 años fui la socia de tu madre en aquella pequeña cafetería. Él quedó completamente paralizado. ¿Usted la conocía? La conocía muy bien. Elena tomó la mano de Clara. Y también conocía al padre de esta joven. Adrián miró a Clara sin comprender. La anciana continuó. Hace más de 20 años, cuando tu familia estaba al borde de la ruina, un humilde cocinero hipotecó su única casa para que tu madre pudiera salvar aquel pequeño negocio donde ambos trabajaban. Adrián sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. ¿Qué? Clara bajó la mirada. Ese cocinero era mi padre. El silencio fue absoluto. Nunca quiso que nadie lo supiera. Decía que ayudar solo tenía valor cuando no esperaba reconocimiento. Adrián sintió un nudo en la garganta. Toda su fortuna y todo su imperio había nacido gracias al sacrificio silencioso de un hombre humilde al que jamás conoció. Y aquella noche había intentado humillar a su hija. Las lágrimas dejaron de esconderse. Se acercó lentamente a Clara.
Con la voz completamente rota dijo: «No tengo palabras para pedirte perdón». Ella respondió con una sonrisa llena de humanidad: «No desperdicie el resto de su vida buscándolas. Demuéstrelo». Semanas después el antiguo restaurante apareció en todos los periódicos del país, pero no por un escándalo. Adrián Volkov había creado un programa internacional para financiar la educación, la salud y el emprendimiento de miles de trabajadores del sector servicios. Eliminó privilegios dentro de sus empresas, comenzó a visitar personalmente cada sucursal y repetía la misma frase en todas sus conferencias: «El verdadero patrimonio de una persona no es lo que posee, sino la dignidad con la que trata a quienes no pueden ofrecerle nada». Clara rechazó convertirse en directora de cualquiera de sus compañías. Prefirió seguir viviendo con sencillez. Solo aceptó una condición: que el antiguo restaurante abriera cada domingo sus puertas para ofrecer comidas gratuitas a familias necesitadas, atendidas por voluntarios, empresarios y ejecutivos trabajando hombro con hombro. Meses después, un cliente preguntó quién había tenido aquella idea. El director sonrió mientras observaba a Clara servir una taza de café con la misma humildad de siempre. La idea nació la noche en que un multimillonario descubrió que una fortuna puede comprar edificios, aviones y poder, pero solo una persona humilde puede enseñarte el valor de ser verdaderamente grande. Y desde aquel día, quienes escuchaban aquella historia comprendían una lección imposible de olvidar: la riqueza más extraordinaria jamás se guarda en una cuenta bancaria. Se refleja en la forma en que miramos a los demás, en las palabras que elegimos cuando nadie puede obligarnos a ser amables y en el respeto que ofrecemos incluso a quien el mundo considera insignificante. Porque al final de la vida los títulos desaparecen, el dinero cambia de dueño y la fama se convierte en un recuerdo. Pero la bondad sincera deja una huella que ni el tiempo, ni el poder, ni la muerte podrán borrar jamás.